Yo no sé si ya habrá tomado la decisión. Doctor Tsukuyama, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Patricia, buenos días, qué gusto. Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Qué quiere decir que ha aparecido esta nueva cepa? ¿Cuán riesgosa es para nuestra salud, para el combate contra el coronavirus y qué debemos hacer ante ella? A ver, primero, un tema de definiciones. A ver, por favor. Es que cepa se le suele llamar a una variante que presenta diferentes características a la normal. De acuerdo. Y esta variante que estamos viendo en Reino Unido y en algunas partes de Europa y el resto del mundo, puede que sea un poco más infeccioso, pero no se comporta distinto. No está afectando otros tejidos, no está matando más, no está colonizando un nuevo tipo de hospedero. Entonces, variante, llamémosle para evitar alarmas. Es decir, no es que el COVID se ha convertido en otra cosa más poderosa, digamos. No ha mutado, no sé, como los Dragon Ball, digamos. Exacto, y por eso no hay que alarmarse tanto. La evidencia preliminar sí indica que esto es para preocuparse, porque sí parece que es más infeccioso, o sea, se transmite más rápidamente. Más rápido, y esto, por supuesto, puede generar segundas olas más grandes, ¿no? Que ante un evento de contagio, más gente resulta contagiada y eso, por supuesto, es preocupante. Incrementa. Hay que hacer más experimentos en el laboratorio y esto va a tardar unas semanas, así que los países están actuando de forma muy acelerada, con mucha incertidumbre. Y eso hay que aceptarlo, pero ese es el problema, ¿no? Bueno, ya demostró la experiencia que mejor vale prevenir que lamentar y creo que en ese sentido está bien que se tomen ciertas decisiones. Algunas preguntas sobre esta nueva cepa. Ya sabemos, no es muy grave, no se trata de otro virus, pero ¿podría, por ejemplo, contribuir a los recontagios? Se especula eso. Bueno, nuevamente, no hay evidencia suficiente y no hay evidencia que diga que pueda evadir al sistema inmune. Entonces, las personas que ya estén vacunadas o que tal vez ya superaron la enfermedad, es muy probable que no se puedan volver a reinfectar con esto. Pero nuevamente se requiere más evidencia, ¿no? Y hay que ser cautelosos en todo esto. Me imagino que una de las evidencias, todo esto está todavía en condicional, que se toman para saber el comportamiento de una nueva cepa es cómo se comportan virus que mutan de manera parecida. Normalmente cuando esto sucede, la vacuna le hace igual de efecto, el recontagio es poco probable. ¿Se estaban usando esa información de referencia? Sí, hay algo de evidencia preliminar a nivel de laboratorio. Algunas de estas mutaciones ya se han caracterizado y algunas de estas sí han demostrado in vitro en laboratorio que llevan a una mayor transmisión. Lo que preocupa de esta es que presenta una combinación de varias mutaciones que no se habían visto antes, ¿no? Y eso es lo que llama la atención porque no es normal ver una cepa que haya mutado tanto. Y hay mucha especulación aún sobre el origen de esta cepa, probablemente en un paciente inmunosuprimido. De acuerdo. Pero sí, efectivamente puede afectar la inmunidad, aunque eso todavía no se sabe. No se sabe. Creo que lo más prudente aquí es tener un sistema de vigilancia que permita identificar si esta cepa ya está circulando en nuestro país. Todas las alarmas han sonado en el Reino Unido precisamente porque el Reino Unido es el país que en el mundo secuencia más, tiene el sistema más robusto de vigilancia. Entonces están buscando más y han encontrado esto. Con esos antecedentes es muy probable que otros países que no están buscando tanto, que no están mirando, secuenciando, procesando tantas muestras, ya lo tengan dentro de ellos. Sobre todo asumiendo que los primeros casos de este nuevo virus se presentaron en el Reino Unido en septiembre, a fines del verano europeo, cuando todavía había bastante viaje dentro de Europa. Entonces, si bien ser cautelosos con la medida del ingreso de vuelos es positivo y podría ayudar a reducir, es muy probable que ya esté diseminado en otras partes del mundo y tendríamos que ver también que no se reciban de esos otros países. Y la única manera es tener un mejor sistema de vigilancia aquí en el Perú. Y estamos trabajando en eso. ¿Sería recomendable, hasta no saber todas las características de esta nueva cepa, cerrar vuelos internacionales de Europa? Porque Europa es claramente el espacio más sensible. Recordemos que además recorrer Europa es mucho más fácil que recorrer Latinoamérica. La gente se mueve mucho porque los países son mucho más chiquitos. Bueno, si bien Inglaterra tiene este tema del Brexit, los ciudadanos se mueven con bastante facilidad de un país a otro. ¿Deberíamos nosotros empezar a protegernos no solo evitando vuelos del Reino Unido, sino de Europa en general? Intuitivamente uno pensaría que sí. Y tal vez esto
sí podría ayudar a reducir el número de pacientes infectados que vengan. Nuevamente, muy difícil evitar que entren por completo. De acuerdo. Porque recuerden que tenemos la experiencia de al comienzo de la pandemia que muchos países cerraron vuelos desde China, por ejemplo, ¿no? Cuando esto empezaba a sonar. Igual es Las restricciones de vuelos de China no hicieron mucho porque en ese entonces el virus ya estaba presente en otras partes del mundo y el Perú, por ejemplo, entró principalmente por Europa, no por China. Entonces hay que ser... O sea, la intuición nos dice que deberíamos cerrar vuelos de toda Europa, tal vez, pero es probable que también ya esté en otras partes, ¿no? Nuevamente, es muy difícil, este virus que ya lleva 3 meses circulante, es muy difícil adelantarse a que entre, porque ya nos ha demostrado que entra por todos lados. Claro. Lo sensato es fortalecer los sistemas de vigilancia y de prevención en los bordes, ¿no? Tal vez esta vez también, hay que decirlo, tenemos la ventaja de que hemos estado con los vuelos internacionales cerrados hasta hace muy poquito, ¿no es cierto? Entonces, mientras el virus se paseaba por Europa, acá no vino de turista, por decirlo de alguna manera, ¿no? De acuerdo, pero eso no lo sabemos todavía, porque el control de los pacientes infectados que llegan del extranjero podría ser mejor, ¿no? Y tendríamos que tener nuevamente un sistema mucho de vigilancia que nos permita identificar a las variantes genéticas que están circulando en el país. Otro punto importante, Patricia, es que las condiciones que podrían haber generado la aparición de este virus, que aún se especulan, están presentes en otros países del mundo. Y de hecho, en Sudáfrica también se está reportando un virus con mutaciones similares que se ha vuelto predominante. Entonces eso quiere decir que en cualquier parte del mundo donde el virus tenga tiempo y espacio para seguir transmitiéndose, es probable que ocurran nuevas variantes de este virus que puedan presentar problemas como este. Tarde o temprano va a pasar. En medio de mi ignorancia o mi conocimiento común, yo creí que los virus mutaban cuando, por ejemplo, o las bacterias o las infecciones, cuando los antibióticos ya no les hacían nada y se volvían más fuertes a los remedios o mutaban para evadir la vacuna. Pero en este caso no ha pasado nada de eso porque la vacuna no ha estado lista. Es normal que los virus muten porque, por lo que entiendo, disculpe que la pregunta la haga tan larga, doctor Tsukuyama, es como si se hubiera cambiado de ropa el virus, pero que se hubiera cambiado de toda la ropa. O sea, no, sigue siendo el mismo, pero se ha cambiado todo, sombrero, ropa interior o saco. O sea, ha mutado de una manera bastante completa. Le voy a pedir que sostengamos esta pregunta durante un momento para que me la responda después de la pausa, por favor. Conversando con el doctor Pablo Tsukuyama, profesor de microbiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él dirige el proyecto de vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en el Perú y nos está explicando sobre esta nueva cepa encontrada en el Reino Unido. Ha sido bastante claro el doctor Tsukuyama en decir, lo han encontrado ahí porque ahí hacen más pruebas. Pero si ha estado desde septiembre, probablemente ya se esparció por otras partes del mundo. Lo más probable, Europa. Es un virus que, por decirlo así, se ha cambiado de ropa, ha tenido muchas mutaciones, pero en esencia sigue siendo el mismo. Más rápido el contagio, no se sabe si más letal, no se sabe si esto todavía alienta el recontagio, pero yo le preguntaba a doctor Tsukuyama si esto se ha dado en otros casos similares, que normalmente yo pensaba particularmente que los virus o las enfermedades en general iban como evolucionando para evadir las vacunas o los remedios o los antibióticos que se daban para combatirlas. En este caso ha mutado porque sí. ¿Eso es natural? Correcto, es natural. A veces uno pensaría que estos cambios son dirigidos o que responden a una presión. Lo cierto es que los virus mutan constantemente, es parte de su ciclo de vida. De acuerdo. Yo siempre hablo del genoma del virus como un manual de instrucciones, ¿no? Que especifica todo lo que hace el virus y su ciclo de vida. Entonces, este manual tiene que replicarse miles, millones de veces mientras el virus se replica. Entonces, es como hacerlo a mano. Entonces, tarde o temprano se van introduciendo errores de tipeo, al azar, ¿no? En distintas partes del virus. Y da que la mayoría de estos errores no tienen ningún efecto, pero algunos sí pueden conferir alguna ventaja selectiva, sobre todo cuando ocurren en regiones que son importantes para la biología del organismo. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. Constantemente se generan nuevos mutantes del virus, pero en particular, que se ha detectado en el Reino Unido,
parece tener propiedades que le dan una cierta ventaja sobre el resto del virus, y es por eso que le permite propagarse y volverse dominante en la población. Más letal. Se generan todo el tiempo, no hay que preocuparse mucho, pero algunos eventualmente sí tienen algún cambio que les puede conferir ventajas, y eso sí hay que preocuparnos. Ya, ventajas al virus, hay que decirlo, ¿no es cierto? Y por eso decía que es como un cambio de ropa, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacen otros virus, como el de influenza, y por eso hay que renovar las vacunas todos los años, porque cambian sus cubiertas y ya no es posible reconocerlos. Entonces se especula mucho en estos días de que este virus, el coronavirus, haya que actualizar las vacunas cada cierto tiempo para poder para poder responder a las nuevas variantes que se van a seguir generando. Eso es un proceso que recién estamos viendo, pero cada vez va a ser más frecuente conforme el virus se siga transmitiendo en el mundo. Y eso genera un escenario un poco trágico para países como el nuestro, porque, por ejemplo, se sabe que lugares como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, han comprado cantidad de vacunas para inmunizar a su población 3, 4, 5 veces, o sea, las veces que sean necesarias. Y eso les da un margen para que si la vacuna se perfeccione, se los pongan a ellos primero. Nosotros ni siquiera nos van a poner la primera. Nos pone en desventaja esta situación en que de pronto la vacuna se tenga que actualizar y cuando a nosotros nos lleguen las nuestras, estaremos, ¿qué? ¿En una versión preliminar? ¿Compraremos de frente la última versión? ¿Qué se hace en esos casos? Difícil predecirlo ahora, ¿no? Si vamos a requerir esta actualización de virus. Si este fuera el caso, por supuesto, el desafío logístico es enorme, ¿no? Producir nuevas dosis y hacer nuevas pruebas de las vacunas. Para algunos casos, como estas nuevas vacunas de RNA, como el caso de la de Pfizer y Moderna, es relativamente sencillo actualizar la versión del virus, porque se introduce un cambio en el laboratorio y se redistribuye. Pero, por supuesto, esto haría que se requiera revacunar a toda la población mundial en los siguientes años, ¿no? Y, por supuesto, Perú probablemente va a estar en la parte de atrás de la cola para eso. Finalmente, doctor Tsukuyama, en todo su trabajo, en su trayectoria como microbiólogo, ¿había visto algo tan antipático como este coronavirus? O sea, porque independientemente, porque podría ser que hay virus que tienen características muy extrañas, pero que no tienen esta capacidad de contagio, pero estas mutaciones, esta alta, bueno, no es alta la letalidad, sino que los que mueren casi como que no tuvieran posibilidad de salvarse. Una vez que te agarra fuerte y te mata. ¿Son comunes los virus de esta naturaleza? La verdad es que sí, los virus tienen todo tipo de trucos y son antipáticos de muchas formas distintas, ¿no? Pasa con este virus que reúne una serie de características que no son las más extremas, no son las más problemáticas, pero están en un punto medio que hace muy difícil su control, ¿no? No tanta gente muere, no tanta gente se infecta, pero algunos sí, algunos no. Entonces nos pone en una zona de incertidumbre para tomar acciones muy grandes. Poco predecible, digamos, que ¿no? Si hemos visto esto antes, no lo hemos visto, pero nuevamente es porque nunca antes en la historia se había estudiado tanto un virus, se habían estudiado tantos aislados de este virus. Y cuando empezamos a mirar más, empezamos a entender más y a entender los distintos trucos que están haciendo. Nosotros aquí en Perú, desde Cayetano y con otras universidades, también hemos empezado proyectos hace 5 meses justamente para monitorear las distintos linajes y las distintas versiones que están apareciendo y circulando en el Perú. Entonces, justo esta semana vamos a sacar una nueva actualización a ver si podemos descubrir esta nueva versión, esta nueva variante, a ver si está presente en el Perú, porque tenemos muestras de octubre, septiembre y noviembre de 2020. Pero nuevamente el mensaje es el mismo. Si queremos seguir atentos y estar al día, tenemos que monitorear constantemente las poblaciones mientras haya virus. Y eso quiere decir que tenemos que estar atentos en los siguientes 2, 3, 4 años, pre y post vacuna, para ver cómo el virus está respondiendo, para ver qué otras variantes están introduciendo desde otros países, como está ocurriendo ahora. Este no es el primer ni el último caso de un mutante que nos puede afectar. Entonces, lo mejor que hay que hacer es fortalecer las capacidades de vigilancia y estar atentos. La única consecuencia positiva que le encuentro a este desastre, doctor Tsukuyama, es que ha puesto a la ciencia en el centro de la discusión. Y además ha puesto en evidencia que los países necesitan invertir en ciencia. Así que felicitaciones por su trabajo, felicitaciones a su equipo. Yo no me metería a un laboratorio en este momento ni muerta. Se requiere valentía y se requiere mucho profesionalismo. Y gracias. Gracias además por ayudarnos a comprender. Seguiremos conversando con usted conforme tengamos un poco más de información que nos permita sacar más conclusiones. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros. El doctor Pablo Tsukuyama.